Soy Eci Andrés y bienvenidos a una nueva aventura fotográfica. Hoy nos encontramos en Portell-Puigmoret, en la comarca pirenaica de la Cerdaña. Ya sabéis, mi campo fotográfico de juegos. Y dentro de las montañas de Portell-Puigmoret nos encontramos en este recogido laguito de montaña, una balsa más bien, que es conocida con el nombre de la Bassa del Mercader, la Bassa del Mercader. Es chiquita, pero coqueta. Como veis, estamos bajo un sol de justicia y no va a ser ahora cuando vamos a hacer la fotografía, sino que ahora vamos a prepararla, porque la fotografía va a ser nocturna, va a ser con el centro de la Vía Láctea y vamos a aplicar la técnica de la doble exposición. Si tenéis curiosidad, allá vamos. Como estamos utilizando la técnica de la doble exposición, primero de todo, a ver, Eduardito, ¿qué es la doble exposición? ¿Doble exposición dices? Ya veo. Pues vamos a explicarlo muy brevemente. Esta es una técnica que no es novedosa de la fotografía digital, sino que ya procedía de la fotografía química. En aquellos tiempos lo que se hacía era sobre un fotograma en el carrete, sin pasarlo, se hacían 2, 3, tantas exposiciones como el fotógrafo considerase que eran necesarios. Y con ello lo que se conseguía era la suma de las diferentes exposiciones a las cuales se estaba sometiendo ese fotograma. Cuando apareció la fotografía digital, este modo de trabajo se perdió, no era posible. Pero en las últimas generaciones de las cámaras reflex volvió a aparecer, de manera que si tomábamos dos imágenes, la cámara era capaz de hacer una comparativa píxel a píxel de ambas imágenes y a partir de aquí llevar a cabo la confección de un RAW combinando ambas. Un modo es el de suma de luz, equivalente al que estábamos hablando de las cámaras analógicas, pero había otros modos. En concreto hay uno que es el que vamos a utilizar en esta imagen, que es el de quedarse con el píxel más iluminado. Veremos con el ejemplo de las tomas con más detalle el comportamiento. Seguro que todos hemos visto imágenes de lo que sería la entrada de una cueva con la Vía Láctea alineada con esa boca. Lo curioso del caso es que no necesariamente necesitamos una gran cueva para conseguir una imagen. Con un agujero de estas características y con un angular, y teniendo la Vía Láctea en aquella zona, podemos conseguir esa imagen. Basta con que no haya referencias de tamaño, que no haya ningún elemento que nos dé escala. Y hablamos de la doble exposición. ¿Por qué la doble exposición? Pues porque vamos a intentar resolver un focus stacking en cámara. En este caso, lo que tenemos es que la distancia de la cámara al límite de la cueva es como mucho de 1,5 metros. Disparando a un 14 milímetros a 2.8, la distancia hiperfocal ya es superior a este 1,5 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta imposible tener enfocado el borde de la cueva y al mismo tiempo tener enfocado el centro galáctico en el otro lado de la montaña. Es por eso por lo que vamos a hacer un focus stacking en cámara aprovechando la doble exposición. Esto es lo que vemos desde dentro. Entonces, aquí utilizando Photopills, lo que tenemos que hacer es identificar en la montaña de enfrente en qué momento, a qué hora tendríamos el centro galáctico en la posición que queremos, que sería formando una diagonal con el centro de nuestra cueva. Tomaremos una primera imagen del centro galáctico y su diagonal por encima de la montaña, con parámetros nocturnos y con el punto de foco a hiperfocal, de manera que lo tendremos razonablemente enfocado. Y después haremos una segunda imagen ya centrándonos en la cueva. Iluminaremos y punto de foco
en la roca, cerrando incluso el diafragma a f16 para optimizar la profundidad de campo y tener incluso estos matorrales de delante enfocados. La máquina tomará ambos RAWs y los combinará para formar un nuevo RAW. Y en este caso la combinación será por punto más luminoso. Esto lo veremos más claramente en el ordenador. Ya delante del ordenador vamos a ver el resultado de la sesión. En primer lugar veremos las imágenes parciales que compusieron la doble exposición, después el resultado en cámara de la fusión de estas imágenes y finalmente os voy a enseñar otro caso de uso que no tiene nada que ver con el que hemos visto con más detalle en el vídeo, pero que sí que puede llevar a ejemplificar otras situaciones en las que podemos utilizar esta función. Pues esta es la primera de las imágenes. Aquí lo que hicimos fue esperar a tener la Vía Láctea en la posición adecuada con la diagonal, aquí pues buscando también la coincidencia de la línea con el borde y una cierta equidistancia del centro galáctico con la roca. Es una imagen tomada a 15 milímetros y con una exposición de 20 segundos para una apertura de 2.8 y un ISO 3200. Como veis, son parámetros clásicos de fotografía nocturna, de manera que el cielo pues es lo que podemos esperar en base a estos parámetros. Y por el contrario, lo que tenemos es un contorno oscurecido. Quizás hay algún punto de entrada de luz, alguna luz parásita por aquí, pero no nos va a afectar para nada en el resultado final. Y con esta luz de contaminación lumínica, pues hay incluso una leve iluminación de la montaña e incluso vemos aquí algún resto de algún nevero. La segunda imagen es, de alguna manera, la opuesta en términos de luz, porque lo que tenemos es todo el contorno iluminado, incluido este seto que estaba en el exterior. Aquí lo que hicimos fue cambiar el punto de foco. En la imagen anterior el foco estaba en el exterior de la cueva para conseguir los 2,5 metros de hiperfocal y que el cielo estuviese razonablemente enfocado. Aquí lo que hicimos fue llevar el foco al contorno de la roca y para maximizar la profundidad de campo un f16. Con esto lo que tenemos es todo el contorno enfocado y también el seto que había en el exterior. Para iluminar lo que utilicé fue un panel LED, pero no orientado hacia el exterior, sino rebotado contra el fondo del agujero, de manera que la luz rebotada fuese más homogénea y en la medida de lo posible nos iluminase todas las rocas con la misma intensidad o lo más parecida posible al menos. Para el seto, que el frontal no llegaba porque estaba en el exterior, lo que utilicé fue una linternita pequeña y desde el interior del agujero, porque yo estaba en el interior controlando la cámara, pues darle unos ligeros golpes de luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una primera imagen con fondo iluminado y primer plano oscuro. Una segunda imagen que es justo al revés. Primer plano iluminado, fondo oscuro. Y la exposición lo que va a hacer va a ser comparar píxel a píxel de ambas imágenes y quedarse con el píxel de ambas con el que esté más iluminado para obtener este resultado. Que, bueno, no está mal, ¿no? La verdad es que para haber salido directamente de cámara me doy con un canto en los dientes. Como segundo ejemplo tenemos esta imagen. Como veis, aquí ha cambiado el escenario y ya no hablamos de una situación nocturna, sino que hablamos de una situación prácticamente de hora azul o de principio de hora azul. El concepto general de la imagen es la de una tonalidad general azul, propia del momento de luz. El sol ya había caído, estábamos entrando en la hora azul, pero el sol todavía estaba iluminando las nubes y las estaba tiñendo de naranja.
Entonces, lo que busqué es un diálogo de naranjas dentro de esta tonalidad general azul, las nubes por un lado y las trazas de los coches por otro. De manera que además, desde un punto de vista compositivo, estas trazas nos están generando una dirección hacia el fondo del... Y son las trazas las que determinan la necesidad del uso de la doble exposición, porque si las miramos, esto no es únicamente un coche. Creo recordar que son 6 coches. Entonces, conseguir 6 coches en el momento en el que tenemos esta hora azul con las nubes naranjas es imposible, salvo que tengas un equipo de personas que están esperando tus instrucciones para salir cuando se lo indiques. Y este no era el caso, yo estaba solo. Entonces, para poder conseguir las trazas, lo que hice fue combinar diferentes fotogramas tomados en diferentes instantes del tiempo. La fotografía base es la que podríamos considerar pura de paisaje. Está tomada en la hora azul, con lo que sería el valle oscurito, las montañas con un poquito más de luz y con las nubes naranjas. Si miramos la carretera, vemos que está oscurita y esto la hace una perfecta candidata a llevar a cabo una superposición por píxel más iluminado. Y ya una vez tomada la fotografía base, lo que hice fue esperar a que cayera la noche, ajustando los parámetros de cámara de manera que las luces tuviesen la suficiente intensidad, jugando en este caso con la apertura, porque el ISO, sabiendo que esta era la técnica que iba a utilizar, ya desde buen inicio lo fijé en 800. Entonces, en el momento en el que apareció el primer coche a este lado para hacer la composición, lo que hice muy bien, pues hazme una doble exposición con la imagen base. Controlando el momento de apertura cuando el coche estaba a punto de entrar, abría exposición, dejaba que avanzase por la carretera y cuando desaparecía cerraba exposición y miraba el resultado. Me gusta cómo ha quedado, perfecto. Pues esta pasa a ser la fotografía base para la siguiente traza. Aparece el siguiente coche. Pues cuando va a entrar, abro exposición. Hace todo el recorrido, corto exposición. Miro el resultado. Me gusta, perfecto. ¿Necesito más trazas? Sí, muy bien. Pues espero a la siguiente. Si una, por el motivo que sea, no me gustaba o, por ejemplo, resulta que bajaba un coche de arriba, esta combinación la despreciaba y pasaba a lo que sería la imagen base anterior. Y así sucesivamente, hasta que vi que ya tenía suficientes trazas que de alguna manera, gracias a que los trazados son irregulares, me estaba cubriendo prácticamente todo el ancho y que esto no era únicamente una línea finita, sino que realmente era una línea gruesa y visible. Y algo importante en una fotografía como esta, en la que las trazas eran tomadas en un momento nocturno, es que en el cielo aparecen estrellas. Y las estrellas sí que son puntos de luz que puede suceder que en la combinación de fotografías estas estrellas tengan más luz que el cielo en la fotografía base. Con lo cual, aquí podrían llegar a aparecer estos puntos que son las estrellas. Y como veis, no están apareciendo. Yo no quería que aparecieran, ya había pensado en esta situación y lo que hice fue con un trapo de limpieza cubrir toda esta parte del fotograma. De manera que todo este bloque en realidad estaba a negro y los puntos de las estrellas ya no me estaban afectando porque todo esto iba a ser más oscuro que la fotografía base. De manera que lo único que yo iba a tomar entre que el cielo no tenía estrellas y que evidentemente toda la base del valle era negro, lo único que aparecía en mi fotograma era la traza, que se superponía a la anterior. Como veis, esta es una técnica que nos abre posibilidades al mismo tiempo que nos exige en términos de coco en el momento de tomar la imagen.
Y supongo que en parte es este reto el que hace que a mí me resulte interesante. Y ya tengo alguna idea para llevar a cabo dentro del bosque. Si el resultado me satisface, pues lo compartiré con vosotros. Y ya no os doy más la chapa. Espero que os haya gustado la aventura fotográfica. Si ha sido así, pues un like estaría genial para intentar hacer a crecer el canal. Y si os suscribís, pues incluso mejor. Y así recibiréis notificaciones puntuales de todas las publicaciones. Al margen de eso, podéis seguir mi trabajo tanto en mi web, eceandres.com, como a través de Instagram y de Facebook, buscándome por eceandres, que son las redes sociales en las que publico con mayor asiduidad. Pues muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.